Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy la doctora Nora Molina y en la clase de hoy vamos a estudiar las generalidades de virología. Los virus son agentes infecciosos que presentan tres características comunes. En principio, su estructura elemental, su parasitismo genético y su ciclo de multiplicación intracelular. En las próximas diapositivas desarrollaremos cada una de estas características. La primera característica común a todos los virus es su estructura elemental. Los virus presentan un genoma viral que solo contiene un único tipo de ácido nucleico, o ADN o ARN. Este genoma está cubierto, rodeado por una estructura que se denomina cápside, que está formada por proteínas. A su vez, algunos virus pueden presentar una segunda cubierta o envoltura que está formada por proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Con respecto a las características del genoma viral, debe recalcarse que todos los virus presentan un solo tipo de ADN o de ARN, pero este genoma puede ser monocatenario o bicatenario, es decir, puede estar formado por dos cadenas o por una sola cadena de ácido nucleico. Y además, el genoma puede presentarse en forma lineal, puede ser circular y unido en los extremos, o puede haber varios fragmentos de genoma separados entre sí. Con respecto a la estructura de los virus, vamos a ver dos grandes grupos: los virus desnudos y los virus envueltos. Un virus desnudo está compuesto de su genoma, formado por el ácido nucleico, rodeado de una cápside. Los virus envueltos tienen una segunda estructura que los rodea, que se denomina envoltura. En esta diapositiva se muestran dos esquemas que representan a la izquierda un virus desnudo denominado rotavirus, que ven el genoma en el interior rodeado de una cápside. Y a la derecha se observa el virus influenza como un representante de un virus envuelto. Encontramos en el interior el genoma, luego la cápside y por fuera la envoltura lipoproteica. Como mencionamos anteriormente, una de las características principales de los virus es su necesidad de ingresar en una célula para poder multiplicarse. En este caso, la estructura que interviene en el reconocimiento de la célula y en el tipo de tejido que va a infectar son las espículas virales. Estas espículas son glicoproteínas que participan en el reconocimiento del receptor celular y en el tropismo viral, es decir, le permiten identificar células o tejidos que van a infectar. En este caso, en la imagen inferior, vemos un esquema del virus SARS-CoV-2 con la imagen en color amarillo, que es la espícula S. Esta espícula actúa en el reconocimiento del receptor celular para que el virus pueda ingresar en la célula. En esta imagen lo que observamos es el coronavirus con en color amarillo la glicoproteína o espícula, la proteína S, que se une a su receptor celular en los tejidos del tracto respiratorio. Por ejemplo, está el receptor de la célula y se observan microfotografías donde se visualiza el virus fijado a la célula e ingresando a ella. En esta tabla se pueden observar ejemplos de numerosos virus, qué enfermedad producen y qué tipo de células infectan. Fíjense que el virus de Epstein-Barr
es el agente productor de la mononucleosis infecciosa e infecta a los linfocitos B, un tipo de glóbulos blancos. El virus HIV, que produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, infecta otro grupo de linfocitos o glóbulos blancos llamados linfocitos T. Los rinovirus producen resfrío e infectan células epiteliales. El virus de la rabia, que produce la enfermedad de la rabia, infecta a las neuronas. El virus influenza produce la enfermedad llamada influenza o gripe y infecta también células epiteliales. Y por último, un virus que produce una enfermedad exantemática que puede transmitirse al feto, que se denomina parvovirus, produce una enfermedad denominada quinta enfermedad e infecta precursores eritroides. ¿Cuánto mide un virus? Bueno, en esta imagen podemos ver una comparación entre un glóbulo rojo, una bacteria y los virus de mayor tamaño. Los virus presentan un pequeño tamaño y no son visibles al microscopio óptico. En este caso se muestra un esquema del virus herpes con su genoma, cápside y envoltura, mientras que en la imagen de la derecha se observa una imagen tomada con un microscopio electrónico que permite observar las características morfológicas del virus. De manera similar, en esta diapositiva pueden observar el esquema del coronavirus, ¿sí? Su genoma, su cápside y su envoltura, en las que sobresalen las glicoproteínas o espículas S, y en el lado izquierdo observan una microfotografía electrónica en donde se puede visualizar la morfología del virus. Vamos a empezar ahora a estudiar otras de las características de los virus, como el parasitismo genético y su ciclo de multiplicación intracelular. En la imagen vemos el diagrama general del ciclo de vida de un virus desde que entra hasta que sale de una célula. La primera etapa es la fijación del virus a través de su receptor celular, seguida del ingreso o penetración a la célula hospedadora. Una vez que el virus está dentro de la célula, el material genético se libera, pudiendo quedar en citoplasma o viajar al núcleo de la célula humana. En este caso, el ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, se replica, se multiplica el número de copias, se transcriben proteínas virales, se producen proteínas virales. Estas copias de genoma y las proteínas virales se ensamblan, es decir, vuelve a armarse nuevamente los virus, y por último, estos virus se liberan de la célula para infectar una nueva célula. Sin embargo, no todos los virus utilizan la misma forma de replicación y liberación. En esta imagen vemos unas células en color azul cubiertas de virus que se visualizan en color amarillo. En este caso lo que vemos es los distintos caminos o vías que puede tener un virus cuando infecta una célula. La primera probabilidad que puede hacer un virus es hacer lo que se denomina una infección productiva lítica. En este caso, el virus infecta la célula y termina destruyendo, lisando la célula infectada. Otra posibilidad es lo que se denomina infección productiva no lítica. En este caso, el virus no destruye la célula infectada.
o porque libera virus en pequeñas cantidades o porque transforma el tejido. Y otra posibilidad es que se produzca lo que se denomina una infección abortiva. En este caso, el virus ingresa dentro de la célula, pero por algún defecto en su estructura viral, el virus no se multiplica. Una enfermedad viral va a depender del virus y va a depender de la respuesta inmune del hospedador. Es importante recordar que un mismo virus puede producir distintas enfermedades, que la misma enfermedad puede ser producida por distintos virus y que muchas infecciones virales pueden ser subclínicas, es decir, no presentar síntomas, pero ser contagiosas. Ahora vamos a pasar a estudiar los tipos de infección viral. Las infecciones virales, para su estudio, las vamos a clasificar en 3 grandes grupos: infecciones agudas, infecciones persistentes e infecciones transformantes. A su vez, las infecciones persistentes las vamos a clasificar en latentes, lentas y crónicas. En las próximas diapositivas vamos a estudiar cada uno de estos grupos. El primer ejemplo que vamos a estudiar son las infecciones agudas. Las infecciones agudas pueden ser subclínicas, es decir, no presentar síntomas. En este caso tenemos como ejemplo la infección por el virus de la hepatitis A durante el primer año de vida. Si ustedes observan el gráfico, van a encontrar en el eje Y la cantidad de virus, es decir, la detección del virus, y en el eje X los días post-infección. En color azul vemos una curva que indica la presencia del virus infeccioso en el cuerpo de la persona infectada, pero no se observan síntomas. A diferencia de ello, en este caso vemos una infección aguda con manifestaciones clínicas. En este caso, volvemos a mirar el mismo gráfico y vamos a estudiar la infección por el virus sarampión. Volvemos a encontrarnos con el mismo gráfico en donde nos habla de la cantidad de virus relacionado con la aparición de la enfermedad. Vemos que la curva azul nos habla de la cantidad o de la presencia del virus, de la infección del virus, y en color verde, una curva un poco más baja, que nos habla de la presencia de enfermedad, es decir, de síntomas durante la infección. En este caso, hablamos del virus sarampión, una enfermedad exantemática frecuente en la niñez. Ahora vamos a pasar a mirar las infecciones persistentes. Vamos a hablar de infecciones persistentes, las que persisten, continúan durante el tiempo. En este caso se presenta una infección persistente sintomática, es decir, con manifestaciones clínicas. El virus involucrado es el virus rubiola, una enfermedad exantemática que se transmite por vía transplacentaria, dando el síndrome de rubiola congénita. En este caso, como observamos, en el eje Y está la detección del virus y en el eje X los meses después del nacimiento. Como se observa claramente, la presencia del virus continúa en el tiempo, igual que las manifestaciones clínicas. Pasamos ahora a observar una infección persistente subclínica, es decir, una infección que se continúa en el tiempo, pero no da manifestaciones clínicas. En este caso, el ejemplo es la infección por el virus de la hepatitis B y hablamos de lo que se llaman portadores crónicos. Si visualizamos el gráfico,
Vemos que el virus presenta aumentos y disminuciones a lo largo del tiempo, pero no se observan manifestaciones clínicas. En esta diapositiva vemos una infección persistente latente. Esto habla de una infección en donde determinados periodos no se puede detectar el virus. El virus que vamos a ver es el virus del herpes simple. Es un virus que, si ustedes visualizan la curva azul, aparece presentación del virus, luego desaparece y luego vuelve a aparecer luego de meses o años. El periodo en color naranja es un periodo en donde no puede detectarse el virus, mientras que cada vez que aparece el virus, la enfermedad es sintomática. Otro tipo de infección persistente, en este caso es infecciones persistentes lentas, son infecciones que predominan a lo largo del tiempo con o sin manifestaciones clínicas. Si visualizan el gráfico, van a ver que en color azul, como en los casos anteriores, nos encontramos con la detección del virus al principio de la enfermedad, luego el virus desaparece y el virus infeccioso aparece solamente partes del virus en el sistema nervioso central. Con respecto a la enfermedad, vemos la enfermedad aguda, que sería el sarampión. Luego las manifestaciones clínicas desaparecen y aparecen a lo largo de los años una enfermedad en el sistema nervioso central, que se llama panencefalitis esclerosante subaguda por virus sarampión. Vemos claramente en color naranja la detección del genoma viral en sistema nervioso. Por último, nos queda ver el modelo de infecciones transformantes. En este caso, hay varios virus que pueden transformar la célula, como por ejemplo el virus de la hepatitis B, el virus herpes 8, el virus de Epstein-Barr, el HPV o virus de papiloma humano y el virus de la hepatitis C. En el caso de esta imagen se muestra el virus HPV, mostrándonos que cuando la infección es en el aparato genital femenino, el virus infecta las células, luego puede unirse el genoma del virus al genoma de las células y estar involucrado en la producción del cáncer de cuello uterino. Cuando hablamos de infecciones transformantes, hablamos que la célula puede inmortalizarse y producir una neoplasia. Entonces, dentro de las infecciones persistentes con transformación celular tardía, podríamos hablar del virus de la hepatitis B, que está asociado al cáncer de hígado. En este caso, mirando la imagen, vemos que hay detección de virus infeccioso en color azul y luego el virus se inserta en el genoma y produce el cáncer de hígado. Otro ejemplo recién mencionado es el virus HPV, que es capaz de producir cáncer de cuello uterino. Con respecto al diagnóstico virológico, es decir, a la determinación e identificación del virus en un paciente, puede tener varios usos. En principio nos sirve como un diagnóstico individual, en un caso clínico que queramos confirmar la etiología de la infección. Sirve como intervención terapéutica, es decir, para administrar un tratamiento específico. Permite definir un pronóstico
en la evolución del paciente infectado. Puede indicar la necesidad de una vacunación. Por ejemplo, si un paciente no tuvo rubeola, podemos indicarle la vacuna como protección. Puede servir como vigilancia epidemiológica para conocer la incidencia de las enfermedades virales o las cepas que circulan en el virus. Y además nos permite adoptar medidas de salud pública en la comunidad. Los pasos del diagnóstico virológico constan de una serie de etapas comunes que van a ir variando según el tipo de infección y el tipo de virus. En resumen, primero se va a seleccionar el material del cual se va a recolectar la muestra. La muestra puede ser materia fecal, puede ser orina, puede ser líquido cefalorraquídeo. Vamos a poder recolectar muestras de sangre, suero, plasma, secreciones nasofaringeas, biopsias de piel, líquido de vesículas, etc. Esa muestra va a ser transportada en condiciones de bioseguridad adecuadas y debe ser conservadas de manera correcta. El laboratorio va a proceder a realizar los estudios para llegar al agente causal, realizará un informe y tendremos por último la etapa de interpretar el resultado del estudio que solicitamos. A modo de resumen y para poder estudiar de mejor manera los métodos de diagnóstico, los vamos a clasificar en métodos directos y métodos indirectos. Los métodos directos se basan en la observación del patógeno o de sus componentes, que pueden ser ácidos nucleicos, pueden ser antígenos o proteínas del virus, en este caso, o algún metabolito. Mientras que los métodos indirectos se basan claramente en la respuesta inmune frente a la infección. Es decir, vamos a buscar la presencia de anticuerpos específicos contra la infección viral. Las muestras van a ser variadas y van a depender del sitio de infección, del virus, del tipo de infección y del tipo de estudio que se va a realizar. En términos generales, las muestras de sangre, de suero, de plasma o de glóbulos blancos se recolectan en tubo estéril. Las muestras de hisopados se recolectan con hisopos estériles con medio de transporte para los virus. Los líquidos corporales en tubos estériles. Las biopsias o necropsias también en tubos estériles con medio de transporte. El líquido cefalorraquídeo en tubo estéril y la materia fecal en un frasco limpio. Estas muestras deben conservarse en heladera. Se debe evitar el congelamiento y descongelamiento porque se desnaturalizan las proteínas virales y se pierde la viabilidad del virus y deben procesarse en forma inmediata. Estos son algunas indicaciones de toma de muestra. En cada uno de los talleres que vamos a ver a lo largo de la cursada, vamos a ver específicamente qué muestra se puede utilizar para cada una de las enfermedades que vamos a ir estudiando. Si bien existen numerosos métodos de estudio de los virus, los métodos de diagnóstico virológico más utilizados en clínica son detección de los componentes del virus, es decir, búsqueda de las proteínas del virus o antígenos virales, detección del genoma del virus, vamos a buscar el ADN o el ARN de los virus, y el tercer método adecuado para estudios virológicos en clínica es la detección de la respuesta inmune a la infección viral. La selección
de uno u otro método dependerá de numerosos factores. Iremos estudiando cada una de estas técnicas a lo largo de los distintos grupos de infecciones virales de la cursada. Con respecto a la epidemiología de las infecciones, los virus pueden ingresar a una persona por numerosas vías, a través de la conjuntiva, por mecanismos verticales madre-hijo, por microtraumas o mordeduras, por el tracto respiratorio, por el tracto urogenital, por picadura de artrópodos, por vía orofaríngea o tracto entérico. De todas estas vías, el tracto respiratorio es la vía más frecuente de ingreso de los virus. Las fuentes de transmisión son numerosas: secreciones respiratorias, saliva, heces, orina, secreciones genitales, leche, sangre o a través de la piel. Es muy importante conocer las infecciones virales de transmisión vertical, es decir, madre-hijo. Hay numerosas infecciones que pueden afectar al feto. Entre ellas se mencionan el HIV, virus citomegalovirus, virus rubiola, virus herpes, virus varicela, hepatitis B y C y parvovirus, entre otros. Una vez que el virus ingresó por cualquiera de las puertas de entrada mencionadas anteriormente, puede diseminarse por distintas vías. En principio, las principales vías de diseminación son por contigüidad, es decir, al tejido vecino, por vía linfohemática, es decir, por vía sanguínea, o por vía nerviosa. Una vez que el virus entra al cuerpo, se replica, es decir, se multiplica en la puerta de entrada. Luego realiza una viremia primaria, es decir, se disemina por sangre. Luego comienza a multiplicarse o replicarse en los sitios primarios: músculo, hígado, vaso o células de la sangre. Luego hace otra nueva viremia, llamada viremia secundaria, y luego los virus se diseminan a los sitios de replicación específicos: la piel, las membranas mucosas, los pulmones, riñón, tracto gastrointestinal o cerebro. Luego de la multiplicación producen las manifestaciones clínicas y se transmiten a otros hospedadores. Las personas susceptibles pueden contagiarse los virus por numerosos elementos infectantes. Como ejemplos se mencionan las gotas de saliva, las manos sucias, la sangre de una persona con viremia, la leche materna, las secreciones genitales durante el parto, elementos cortopunzantes contaminados, los aerosoles, es decir, las gotitas de pequeño tamaño que quedan en suspensión en el ambiente, las secreciones genitales, la saliva o las heces de los insectos y el agua o alimentos contaminados. Cada uno de estos elementos infectantes cobrará relevancia según el virus y los vamos a ir reconociendo a lo largo de la cursada. En resumen, los virus son agentes infecciosos que presentan tres características comunes: una estructura elemental básica, un paracetismo genético y un ciclo de multiplicación viral intracelular. Que los mecanismos de patogenia de estas enfermedades virales incluyen la entrada del virus a través de la puerta de entrada, la replicación del virus en el organismo, la propagación a órganos específicos y la posterior eliminación del virus hacia el ambiente, que va a permitir el contagio de personas susceptibles. Por último, el diagnóstico virológico nos permite identificar el agente causal,
conocer el pronóstico de la enfermedad, diagnosticar infecciones de transmisión vertical, conocer la necesidad de vacunación e identificar medidas de salud pública para la comunidad. Por último, les dejo bibliografía para el